Bienvenidos a este nuevo programa de las Águilas del Sur. Hoy nos trasladamos a Italia. Allá por el año 56 ocurrió un caso extraordinario en el mundo. Un contacto masivo quizás con la población del mundo. Más de 150 personas fueron testigos de algo increíble. Te vamos a contar del caso Friendship, del proyecto Friendship, Amicizia, o el proyecto Amistad, como fue nombrado en su momento. Es un caso que ocurrió no solo en Italia, sino también en Chile, Argentina, en Rusia, en distintos países. Y hoy te lo vamos a contar acá, en las Águilas del Sur. Qué caso extraordinario, ¿no es cierto? El de Friendship. Extraordinario y muy interesante también. Y no hace falta que nos traslademos, bueno, sí, hasta Italia, como decís, pero esto pasó también en Chiloé, una isla que tenemos acá enfrente, los que estamos en Ushuaia, por lo menos, Tierra del Fuego, acá cerquita nomás. Nada, las personas eran llevadas hasta allá y bueno, ahí concurre toda la historia. Un contacto interesante que ocurrió entre el hombre y otra especie de hombre totalmente distinto. Seres quizás provenientes de otros mundos, seres con capacidades distintas, es lo que vamos a desentrañar en este programa de las Águilas del Sur. Esta conversación fue captada en los años 80 por radioaficionados en el extremo sur de Chile, con unos misteriosos personajes de voz monótona. Ellos aseguraban ser parte de una congregación religiosa denominada Friendship, Amistad, y poseer una isla al sur de ese país de América Latina, donde desarrollaban tecnología y preparaban a los humanos para su viaje a las estrellas. Así lo dio a conocer a mediados de los 90 el periodista Josep Guijarro, director de la desaparecida revista española Karma 7. Los Friendship se abastecen de víveres por mar y reclutan humanos por medio de sus contactos vía radio para llevarlos a su planeta de origen más allá de las Pléyades. Estos seres utilizan el nombre de ángeles para comunicarse con sus contactos en tierra. Guijarro publicó que la relación entre los Friendship y los ovnis se estableció el 17 de agosto de 1985 alrededor de las 14:30 horas, cuando unos radioaficionados de Santiago recibieron una comunicación en la que se les anunciaba que sobre la ciudad se encontraba una de sus naves. Sin embargo, el antecedente directo de este caso se dio a conocer durante el 18 Congreso Internacional OVNI de Las Vegas, donde el estudioso italiano del fenómeno de los no identificados, Pier Giorgio, aseguró que de los años 50 a los 70, una comunidad extraterrestre habitaba en bases submarinas en Italia e hicieron contacto con diversas personas. Que tenía contactos con seres extraterrestres, contactos directos, es decir, que ellos, los terrestres, volaban en los platillos, bajaban en sus bases, porque estos seres tenían muchas bases en Italia. Pierre mencionó que los humanos fueron llevados a bases alienígenas a bordo de ovnis, y la característica principal de estas personas era que tenían un alto nivel social y cultural, entre ellos el cónsul italiano Alberto Perego. Habló un cónsul italiano que ha escrito mucho sobre los ovnis y los seres, porque él había tenido experiencia directa de ver ovnis. Pero nunca él explicó lo que era verdaderamente este caso, lo grande que era. El proyecto Friendship tenía como finalidad cambiar la manera de percibir la relación entre los hombres y las civilizaciones extraterrestres. Desde luego, dijo Pierre, fracasó ya que los terrestres no lograron conseguir la paz y la amistad. Al contrario, hubo intrigas, mentiras, entre otras circunstancias, y fue un proyecto que se presentó en varios países. El caso se presentó sin tener contactos directos en Rusia, se presentó en Austria, se presentó en Francia, se presentó en Alemania. Se tiene noticia de esta tipología de contacto en Chile y también en Argentina. Y todos estos grupos separados y sin tener contacto, todos le pusieron el nombre de amistad.
El italiano mencionó que se cuenta con una infinidad de fotografías, videos y testimonios de una operación que estos extraterrestres deseaban mantener en secreto y que los humanos no lo hicieron así. Ellos han tenido varios programas actuados en forma diferente y en esta forma tan directa, tan cercana, tan física, porque los terrestres volaban también en los discos. Tengo una fotografía increíble donde hay una formación AV de discos, pero tomada desde alto. Bajo está el mar, sobre está esta formación y el terrestre fotografió porque estaba en otro disco más alto de esta formación. Nunca se han visto evidencias así. Si en realidad los Friendship han sido capaces de materializar una tecnología con apariencia de platillo volante y hacer maniobras sorprendentes, si han desarrollado ciertas capacidades sensoriales por encima de lo normal y tienen una misión para transformar el mundo, ¿por qué motivo hasta el 2009 se va formando el enorme rompecabezas a nivel mundial? Roberto Pinotti es uno de los investigadores más conocidos y más importantes de Italia. Aparentemente, él tuvo conocimiento de esta organización de Friendship cuando era chiquito. Esta historia le llegó de la mano directa de un cónsul italiano. Es una historia que se confirmó años después. Es una historia que él nos cuenta y que para él es una de las historias más importantes que pasó ahí en Italia. Una historia que podría cambiarnos la forma en que nosotros vemos el fenómeno ovni acá en la Tierra. Que yo sepa, el caso empezó en 1956. Entre quienes participaron estuvieron un grupo en el centro de Italia, no muy lejos de Pescara. Se supone que formaron un grupo de apoyo para una asociación de extraterrestres que vivían y operaban desde aquí. Al principio, esta asociación proyectó sentimientos positivos entre los humanos y estos seres. Luego, algo salió mal y como resultado se deshizo el trato y pasaron años para que esto se finalizara. Lo interesante es que no hubo nadie que estuviera al tanto de este hecho. Pocas personas en Italia estaban enteradas. Es extraño porque se puede tratar de un caso claro. Sabemos actualmente que en los últimos 15 años nuestros movimientos reflejan todo de lo que muy pocos saben. No es posible que sea pura coincidencia. Ha de haber una explicación para que se hayan desencadenado estas correlaciones. He estado en contacto con personas que tuvieron que ver con la experiencia. Algunos de ellos no están ya entre nosotros porque fallecieron. Pero aquellos que siguen vivos podrán confirmar que se trató de un evento auténtico. Para nada fue una experiencia normal y en el que se involucraba a un solo contactado, sino que fueron varios en un grupo, por lo que fue muy distinto. Tenemos que tomar en cuenta esto y que demuestra la existencia de extraterrestres avanzados que estuvieron dispuestos a aportar su ayuda en resolver nuestros problemas. Cabe mencionar inclusive la presencia de entidades nocivas. Ellos representaban a los extraterrestres rivales. El nombre convencional para estos dos grupos diferentes, o más bien poderes desde el espacio, son los W56, los buenos, y los otros, cuyo acrónimo con el que se refiere
CTR refleja el sentido de estar en contra. W56, por el contrario, denota un sentido de vida, el cual simboliza el inicio del contacto. El evento tendría que quedarse en secreto, en pocas palabras, y aquellos que estaban involucrados así lograron mantenerlo. Seguimos en la villa de Risis, aquí en Pescara, donde se dice vivían seres de origen extraterrestre. Así es, según lo que han dicho los testigos, así es, Jaime. Una historia verdaderamente fascinante, Pier Giorgio. Ahora, ¿a quién vamos a conocer? Ahora vamos a conocer el profesor Stefano Breccia. Es un científico, un profesor de la Universidad del Águila retirado, un profesor que también tuvo posibilidad de trabajar con otras universidades importantes en el mundo, es decir, en Rusia, en los Estados Unidos y otros lugares. Es la persona que ha escrito el libro que ha dado a conocer al mundo esta extraordinaria historia de amicizia. Es decir, estamos hablando de un académico de alto nivel el que escribió este libro. Así es, Jaime, así es. Pues seguramente va a ser fascinante. Nosotros vamos entonces con Stefano Breccia, que nos habla de su participación y por qué escribió esta extraordinaria historia, este libro, Contacto en Masa. ¿Por qué escribió este libro? Porque Bruno Sammachicha, quien ha sido el protagonista principal en mi historia, quería que lo escribiera. Durante toda su vida se empeñó en mantener todo en secreto. Mas en los últimos años de su vida cambió de parecer y que la gente se enterara sobre lo que pasó. Entonces usted cumplió una promesa a un amigo. Sí, así es. ¿Por qué guardó este secreto por tanto tiempo? Era inútil. La gente se encontraba incapaz de asimilar tales cosas. Además, la información no iba a cambiar nada en sus vidas. Por lo tanto, se requería que se guardara en secreto porque muchos conceptos eran muy peligrosos. Muchos involucrados en este hecho tenían puestos muy altos y temían por sus carreras profesionales. ¿De qué estamos hablando? ¿De un contacto en masa? Conozco a unas 150 personas cuya identidad está presente en este caso. De verdad se trata de un contacto en masa. ¿Ellos estuvieron en contacto con extraterrestres? Así es. Por lo menos 150 de estas personas han sido los contactados. Date cuenta, detrás de mí hoy existen estos edificios enormes, pero en aquel entonces se encontraba en esta zona solo con una villa muy extensa, en donde actualmente hay un parque. Resulta que en esta villa vivían 2 alienígenas. Se prestaba que fácilmente la gente pudiera acudir al lugar para conocerlos. Usted es un científico. En verdad, no, pero aspiro a hacerlo. Usted trabajó en la universidad. Llevo 30 años colaborando con la universidad. Y ahora decidió escribir este libro. Mira, estoy jubilado en este momento y por eso no corro mucho riesgo al optar por escribirlo. ¿Esta historia es real? Sí. ¿Hubo un encuentro cercano entre extraterrestres y seres humanos? Sin duda alguna. ¿Estas criaturas eran humanas? Así es, tanto un grupo como el otro. ¿Usted viajó dentro de estas naves? Significa un problema para mí confesártelo, ya que no te serviría si acaso fuera cierto. Pero sí lo hizo. Sí. ¿Cómo son por dentro? Todo era... todo el entorno era sumamente limpio. No existían ángulos entre los muros.
Se podría calificar la luz como muy suave, sin que haya una fuente específica de origen de la misma por dentro. Carece de cualquier percepción de aceleración y no se percibe ruido. Te sientes tan tranquilo que no comprendes nada de lo que te rodea, a menos que te fijes en el tablero. Era una pantalla con solo tocarla hacía que la computadora en un momento dado mostrara únicamente los iconos que el piloto necesitaba o que debía conocer. Sin embargo, el piloto no tenía por qué encargarse de nada y solo le pedía a la computadora que cumpliera con sus órdenes. Lo que se les hace extraño aceptar a los ufólogos es precisamente eso. Lo extraño que es asimilar que los ovnis no cruzan trayectorias de un sitio a otro, sino que suben, bajan, esquivan. Testimonios importantes que nos muestran que hubo un contacto ya anteriormente en la humanidad. Muchas veces nos han preguntado por qué no se contactan con nosotros. En el caso Friendship podemos afirmar que este contacto en la humanidad ya se dio. Los testigos así lo cuentan, las pruebas son contundentes y el contacto masivo ocurrió. Quizás hubo un fracaso en ese contacto y por eso decidieron alejarse por un tiempo. Igualmente, hoy podemos comprobar que ese contacto se está volviendo a realizar. En el mundo encontramos muchos contactados que están recibiendo el acercamiento de estos seres humanos con pensamientos, con ideas, con sentimientos y con una espiritualidad totalmente distinta. Este es el mundo que está cambiando y es la forma en que vemos los ovnis o los extraterrestres la que también está cambiando. El caso Friendship, Amicizia o Proyecto Amistad nos cambió la forma de comprender la historia de los extraterrestres en esta tierra. Nos encontramos en el despacho del señor Stefano Breccia. Aquí guarda algunas de las evidencias que él considera más importantes. No solo fotografías, sino también sonidos. Uno de ellos, música desarrollada matemáticamente y que fue recibida muy recientemente. Además, lo que parecen ser conversaciones con seres extraterrestres que eran recibidos en radios de transistores convencionales. Las grabaciones tienen al menos 40 o 50 años de antigüedad. Entonces, ¿querría decir que este caso fue falsificado desde entonces para darlo a conocer 40 o 50 años después? ¿O se trata de un caso que fue mantenido en secreto por tanto tiempo para que finalmente pudiésemos conocerlo y se convierta así en uno de los más importantes? Esta es la historia. El primer sonido que conocí se derivó de una cámara web y una grabación que saqué fuera de la casa de un amigo. De repente, aparte de los ruidos que provenían de la calle, se captaron otros que evocaban una música que ya escuchaste y los cuales te hacen recordar la música de hace 30 años. Al usar un factor a ritmo que se empleaba para producirla y generado por computadora, hubo una ocasión única cuando hice una presentación de este evento en un congreso de matemáticos. Mi propósito de haberlo hecho reflejaba un concepto matemático.
Significa que esta música es inteligente y compleja. Generarla consiste en una labor muy compleja y podemos constatar que se requiere 1.000.000 de operaciones de computadora para que esto se lleve a cabo. ¿1.000.000? O aún más. Estefano, ¿qué es esa cinta? Es una grabación de la transmisión por el radio inalámbrico de transistores de aquel entonces. La persona que se escucha es una alienígena, cuya identidad se originó en Galagata, al referirse a este poblado en el norte de Italia. En aquellos años, la difusión normal del programa tenía su proyección entre Frosinoma y Galagata. Se daba una competencia entre el uno y el otro. Este caballero que mencioné, llamado Epiel, había estado en este lugar y luego se le dio el mismo nombre. A él le pareció bien el nuevo nombre. La grabación de la conversación dura bastante, casi media hora en total. Por mala suerte, se distorsiona a lo largo de los primeros 18 minutos y no se comprende nada. Solo a las personas a su alrededor que le preguntan de qué está hablando. De repente, su monólogo se vuelve coherente y Galagata afirma que mientras sobrevolaban el área, habían sostenido una batalla con nuestros enemigos, razón por la cual se interrumpía la recepción hasta ahora. Continúa con su mensaje e insiste que ya se encuentran protegidos. Habla en italiano, pero con un acento muy notorio al referirse a los cohetes y las armas electrónicas. Cometió un error porque hizo referencia a algo que decimos de forma distinta cuando pronunciamos proyectiles. Todavía pasa un rato hablando y luego la conversación se da por terminada. Galagata se despide de esta manera. ¿Y esa transmisión estaba en la radio? Sí, se escuchaba a Galagata en el inalámbrico. ¿Esa radio estaba modificada o se escuchaba en cualquier aparato? Era un aparato normal, sin ninguna modificación. ¿Ellos podían hacer eso y lo hicieron? Hasta podía hacerlo mejor. Si yo colocara dos aparatos cerca uno del otro y los dos estuvieran sincronizados al mismo canal, uno se escuchaba la frecuencia con la que se transmitía él y en el otro aparato se recibía el programa que solía escucharse siempre. Sembraba una cosa da sogno. Parece una cosa como de sueño. Tuve que tener un credo y un buen sistema nervioso para estar con los pies sobre la tierra. Ellos no querían que se hablara. No querían que lo habláramos. Yo, naturalmente, quería decirle a algún amigo íntimo la cosa que llevaba adentro. Quería explotar. Me estaba comiendo por dentro, pero por consentimiento de Bruno, se lo dije solo a una persona en estos 55 años. Pero era una persona en la que podía confiar, no es un reportero. Gente que puede guardar un secreto. Por lo tanto, por mi propia voluntad, siempre permanecía en silencio. Siempre. Tantos episodios que demostraban siempre la presencia basada en una tecnología que no era posible. Por ejemplo, estábamos en una sala y la radio se encendía sola. Era una radio común, pero preparada por ellos. Cuando ellos la prepararon, empezó a salir una flama azul que se prendía sola.
Y después ellos hablaban, yo trataba de cambiar de estación, y en todas escuchaban. Nos sentábamos alrededor en la sala, unos 7 u 8, y empezaban a saludar en el orden de cómo estábamos sentados. Yo creo que ellos nos podían ver. No era imaginación ni nada paranormal, era todo a través de la tecnología. Después de un poco tiempo de conocer a Bruno, yo confiaba en su palabra. La historia era del todo estrafalaria, pero no era una farsa. Una noche me llamó y a 8 o 10 personas que siempre estaban con nosotros en la Villa Capicciarato, en Milán, donde él vivía, donde había vivido 5 años, los 5 años donde yo lo he conocido. A las 11 de la noche fuimos a un camino en las afueras, por lo tanto sin gente, y era un camino que llegaba hasta San Siro, el estadio San Siro, y ahí tenían una pequeña base, y de ahí salió un disco. Todos estábamos ahí, porque había sido un avistamiento concertado. Estaba como a 300 metros, no más, muy grande, luminoso, color oro, con el contorno, no con una luz fuerte, con el contorno bien definido. Y voló lentamente sobre nuestras cabezas y todos gritábamos saludándolos y... esa fue la primera experiencia. Sí, lo que me han dicho los testigos es esto, Jaime, para definir el motivo principal de esta guerra. Los W-56 son muy amistosos, muy amables, quieren cuidar el planeta, creen en Dios, son muy espirituales, quieren ayudarnos a desarrollar más conciencia, más espiritualidad, a darnos cuenta que el planeta tiene que ser cuidado porque es nuestro único hogar donde podemos vivir. Al contrario, los contrarios, permíteme este juego de palabras, los contrarios son seres científicos, racionales, fríos, no creen en Dios, son materialistas. Entonces me explicó Stefano y también he podido hablar a través del correo electrónico con otro testigo que hasta ahora está oculto, pero esto a través de un investigador italiano que se llama Nicola Duper, en un intercambio de mail, me explicó que los W-56 tenían muchísimo miedo que el ser humano se volvía a seguir más a nivel social masivo, más la tarea de los contrarios, ser materialistas, que la tarea de los W-56. Marcela, hemos terminado con este programa el caso Friendship, un caso interesantísimo. Súper interesante. Les agradecemos a todos por estar del otro lado. No te olvides de entrar a nuestra página www.lasaguilasdelsur.com y ahí vas a encontrar mucha más información. Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos y te esperamos en nuestro próximo programa de las Águilas del Sur.